El pasado miércoles fue aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto que despenaliza el aborto bajo 3 causales. Se incluyó la llamada objeción de conciencia, que entrega a los doctores la posibilidad de no realizar el procedimiento aludiendo convicciones personales cuando no está en riesgo la vida de la madre. Para ahondar en este tema nos encontramos con el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Doctor, ¿qué le parece este proyecto, específicamente la objeción de conciencia? ¿Debería ser por médicos y no por instituciones? La objeción de conciencia está considerada tanto en el Código de Ética del Colegio Médico de Chile como por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación de Médicos de todo el mundo, Asociación Médica Mundial. Es una objeción personal, pero en el caso de que todos los médicos de un establecimiento aduzcan la objeción de conciencia, es obvio que ese establecimiento, y yo lo he dicho muchas veces, no va a recibir este tipo de pacientes. Sin embargo, se le va a otorgar la atención de urgencia, eso estoy seguro 100%, se le va a calmar el dolor si tiene dolor o la hemorragia, y ese establecimiento tendrá que tener un convenio con otro lugar o con otro centro de salud donde sí se le pueda atender en forma expedita. Por lo tanto, la objeción de conciencia, aunque es personal, si todos los médicos de un establecimiento firman la objeción de conciencia, ese establecimiento obviamente tiene que trasladar a la paciente. Hoy día está en entrevista el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que él también ha sido muy activo en contra de este proyecto. Él dice que le va a pedir a todos los médicos que hagan esta objeción de conciencia. ¿Qué pasa por aquel doctor que quiera trabajar en ese hospital y que estaría de acuerdo, por ejemplo, en hacer un procedimiento de aborto? Vi las declaraciones del rector Sánchez, de mi rector, tanto en La Tercera como en el Mercurio. Hoy día porque también usted también pertenece al Hospital de la Católica. Pertenezco al Hospital de la Católica. También Carolina Goich está hablando sobre el tema. El presidente del Senado, saliente, también toca el tema en una entrevista. Es un tema difícil. La verdad es que los médicos que trabajamos en la Católica, yo soy pediatra, no soy obstetra ni ginecólogo. Los médicos ginecólogos obstetras que trabajan en la Católica lo hacen porque adhieren a los principios del Hospital Clínico, de la Pontificia Universidad Católica y de la Iglesia. Entonces, él tiene razón al decir que el médico que quiera ir a trabajar ahí, digamos, tiene que adherir a esos principios. No es que se le vaya a obligar a firmar, a nadie se lo obliga. En la universidad a mí nunca me han obligado a nada. Por lo tanto, aquí, si todos los médicos que están en el ámbito de esta especialidad aducen objeción de conciencia, va a tener que trasladar a esa paciente. Y él lo dice muy claramente, cosa que yo he dicho con anterioridad. Entonces ese establecimiento, que puede ser otro también, la Universidad de los Andes también está en la misma circunstancia, tendrá que tener un convenio expedito con un establecimiento de salud donde sí se practique la interrupción voluntaria del embarazo. Pero ¿qué pasa si un doctor está trabajando en el hospital y está disponible para hacer ese procedimiento? También existe la posibilidad de que el hospital de la Universidad Católica, que es privado, eso sí, pueda abstenerse de hacer este procedimiento considerando que es ley. La verdad es que si hay un médico que acepta, digamos, interrumpir el embarazo y que trabaja en uno de estos establecimientos católicos, ya sea Universidad de los Andes o Universidad Católica, bueno, eso tendrá que conversarlo con su jefe de servicio, con el encargado de dar esta prestación, pero yo creo que no es un tema tan relevante. Yo creo que también hay que pensar en el otro tema. Cuando un médico en el sistema público no esté de acuerdo con la interrupción del embarazo, también hay que respetarle la objeción de conciencia, pero ese jefe de servicio también tiene que tener a otro médico disponible para atender a la paciente. O sea, hay que mirar las dos caras de la moneda. Yo respeto profundamente la objeción de conciencia y lo respeta el Código de Ética, lo respeta la Organización Mundial de la Salud, lo respeta la Asociación Médica Mundial. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa línea. Doctor, también en esta entrevista el rector Sánchez dice que la objeción de conciencia no debería ser solamente para los médicos, sino que para todo el equipo médico. Sabemos que están involucrados ahí enfermeras, anestesistas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Debería ser? Concuerdo plenamente con esa opinión. Concuerdo plenamente porque el equipo de salud, el médico no trabaja solo, nunca. Y de hecho necesitamos el apoyo justamente en este caso de enfermeras, de matronas, de anestesistas, incluso de pabelloneros, de gente que ayuda.
Por lo tanto, obviamente que si hay alguien en el equipo que tiene objeción de conciencia, no debería respetarse esa objeción de conciencia. Quizás eso puede ocurrir más bien en el sistema público y ser liberado de esa atención. Yo creo que eso hay que respetarlo hasta el final. Y respecto, doctor, a una indicación que ingresó en los últimos minutos también la Democracia Cristiana sobre que el establecimiento hospitalario debe hacer la denuncia independiente del visto bueno, por así decirlo, de la mujer en el caso de la violación. ¿Está de acuerdo con eso, independiente de pasar a llevar quizás también a esta mujer de menor de edad? Un tema es la confidencialidad, que también está en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, pero otro tema es cuando hay la violación de una menor de edad. En ese caso no se puede obviar la denuncia, y lo había dicho ya la Corte Suprema cuando se estuvo discutiendo el tema en un documento muy bueno. La Corte Suprema hizo ver este problema. Por lo tanto, yo creo que fue enriquecedor el aporte de la Democracia Cristiana en ese punto, así como en el acompañamiento, y lo que se va a normar es que el médico no va a hacer la denuncia, sino que tiene que hacerla a la autoridad respectiva del sistema de salud donde esté trabajando, y la autoridad es la que hace la denuncia a los tribunales de justicia. Yo creo que se buscó una buena fórmula y así se salvaguarda, digamos, la confidencialidad y la protección, porque muchas veces cuando es una menor violada, y son la mayoría de los casos, Bárbara, son menores, el violador, que es un pariente o a veces es el padre no biológico, va a ocultar la información. Por lo tanto, incluso él puede hacer la denuncia y quedar libre de culpa. Así me parece que ha sido una buena medida de introducir este tema de hacer la denuncia específicamente en los menores, en las menores de edad violadas, porque si no el culpable, que es el violador, el gran culpable, va a quedar libre, doctor, o puede quedar libre. Y considerando esa realidad, muchas veces son estas menores que llegan tarde a consultar el tema, ya tienen un embarazo bastante avanzado y la ley va a permitir hacer un aborto hasta las 14 semanas, que fue lo que redujo también, eso sí, la Democracia Cristiana. En un principio eran 18 semanas, estamos hablando de casi 3 meses, muchas veces también se sabe el sexo de la guagua. En términos médicos, ¿hay riesgo para una mujer generar un aborto con el tamaño de la guagua que ya está en ese momento de gestación? Hay dos riesgos. Una niña de 14 años que queda embarazada tiene un alto riesgo. A mí me sorprendió en el pasado comentarios de gente que decía que una niña de 14 años puede soportar un embarazo. No es así. Por lo tanto, hay riesgo en la vida de la madre también. O sea, ahí habrían dos causales. Tienen mucho más hipertensión, mucho más problemas, obviamente, de salud. Y también hay un riesgo grave en la interrupción del embarazo, como tú dices. Por lo tanto, es importante que esta interrupción sea hecha por un especialista. No puede ser hecha por un médico general, porque tiene un manejo mucho más complejo. ¿Existen hoy día esos especialistas, considerando la crisis de especialistas que existe en nuestro país? Considerando la crisis de especialistas, vamos a tener que, obviamente, ver la forma, o el gobierno tendrá que ver la forma de que hayan especialistas. Sin embargo, aquí hay otro punto, que yo lo discutí en una radio y que no me entendieron bien. Aquí es muy importante la educación y la prevención, porque esa niña, si es violada, debería hacer la denuncia de inmediato y recibir la atención, la píldora al día después. Y entonces se evitarían todos los problemas, por lo tanto los colegios. Aquí el Ministerio de Educación lo he visto un poco silencioso y callado. El Ministerio de Educación tiene que incorporar la educación en forma muy importante, y lo dice la Carolina Gaucho hoy día: sexualidad, prevención del embarazo no deseado, porque se va a evitar llegar al aborto, a la interrupción del embarazo. Si tú le das a la niña una píldora al día después, cuando ella hace la denuncia, de inmediato, que no tengan miedo de hacer la denuncia, que digan lo que les está pasando en la casa, y eso tiene que transmitírselo en la escuela. Doctor, por último, respecto también a algunos cuestionamientos de la oposición que dicen que este proyecto finalmente comienza como ha partido en otras partes del mundo, en el que termina como una legalización del aborto y un aborto libre. ¿Lo ve usted así en términos médicos y en la realidad también que a usted le toca vivir? No, no lo veo para nada. Hay que recordar que esta forma de actuar estaba estatuida por muchos años en Chile y se cambió en el último año del gobierno militar y nunca se abrió la puerta para el aborto libre. Pero en el caso del aborto terapéutico, por ejemplo, cuando usted dice que hace mucho tiempo estaba, hoy día también los médicos siguen practicando en el caso, por ejemplo, que una mujer tiene preeclampsia. Por supuesto se ve una preeclampsia, porque la preeclampsia, un ejemplo muy bueno que das tú, pone en peligro la vida de la madre. Entonces, ¿se justifica esa causal?
para legalizarla o para vender esto, Es que despenalizarla? el tema del peligro de la vida de la madre ha generado un consenso, digamos, mayoritario. En ese punto estamos todos de acuerdo, prácticamente todos, porque obviamente hay que salvar, o en el embarazo tubárico también, hay que salvar la vida de la madre, y cuando uno trata de salvar la vida de la madre puede morir el niño, el feto, y eso obviamente no es una interrupción, por así decirlo, no es un daño, sino que se trata de salvar una vida. Es un ejemplo especial, pero creo que cuando ya se habla de la objeción de conciencia, estamos hablando de legalizar y no de despenalizar. Ahí hay un cambio conceptual. ¿Por qué? Porque obviamente para aceptar la objeción de conciencia significa que ya se considera que se legaliza, porque si tú no legalizas no tendrías por qué poner o contraponer la objeción de conciencia. Pero la pregunta era si eso abre al aborto libre. No, yo creo que no es así. Perfecto. Doctor Enrique París, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Gracias a ustedes por invitarme. Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en Es Noticia.